En este tutorial te voy a presentar la resolución de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método o el proceso correspondiente al factor común monomio. Bien, el primer ejercicio que vamos a factorar es el polinomio 2x más 2y. Bueno, recuerda que la factorización, el factoreo o factorar un polinomio significa encontrar los factores que al multiplicarse entre sí nos den como resultado este polinomio. Estos factores son determinadas expresiones algebraicas, pueden ser monomios, polinomios, así que los vamos a ir justamente obteniendo a través de un determinado proceso. En este caso el proceso es del factor común monomio. Bueno, cuando quiero factorar con este proceso, lo que estoy buscando aquí es algo que se repita en todos los términos del polinomio. Cuando pasa esto, cuando hay algo que se repite en todos los términos, puedo calcular un factor común. Y este factor común puede ser a veces numérico, a veces puede ser literal y en otras ocasiones puede ser tanto numérico como literal. Bien, entonces te voy a explicar cómo yo hago el análisis. Entonces, bueno, pongo aquí el igual y empiezo viendo si hay un factor común numérico. Es decir, hay un número que se repita en todos los términos del polinomio. Bueno, claramente se puede identificar aquí que el número 2 está presente en cada uno de los términos del polinomio. Toma en cuenta que este polinomio tiene dos términos, es un binomio. Por un lado tengo el término 2x y por otro lado tengo el término 2y. ¿Sí? Entonces, en cada uno de esos términos está presente el número 2. Como se está repitiendo el número 2, entonces lo pongo aquí adelante. Saco ese 2, que representaría el factor común numérico. Listo, ahora voy a analizar el factor común literal, es decir, ¿hay alguna letra o letras que se repitan en todos los términos del polinomio? En este ejercicio no se da eso, porque en el un término tengo la letra X y en el otro término tengo la letra Y, son letras diferentes, por lo tanto aquí no hay factor común literal. Analizado el factor común, el proceso continúa de la siguiente manera. Después del número 2 abro un paréntesis. Y ahora tengo que escribir una nueva expresión algebraica que va a ir dentro de este paréntesis. ¿Y cómo se obtiene esta nueva expresión algebraica? Mira, el proceso es el siguiente. Este proceso yo lo voy a escribir en la parte aquí derecha de la pizarra para que tú lo comprendas de la mejor manera. Tomo el primer término, que es 2x. Y este término lo divido para el factor común, que es el 2. Y resuelvo esta división, que viene a ser una división de monomios. Fíjate que este 2 con este 2 se simplifica. Al simplificar el resultado sería 1. Y entonces solamente quedaría esta x como respuesta de esta división. Y entonces este resultado lo coloco aquí en el paréntesis. Pongo aquí la x. Regresando al polinomio original, después hay un signo de suma, pongo aquí el signo de suma y ahora hago el análisis con el siguiente término, que es 2y. En estos casos yo siempre considero los términos positivos, porque el signo ya lo pongo previamente acá. Entonces el otro término es 2y y este término también lo divido para el factor común, que es el 2, y resuelvo esta división. Asimismo, 2 con 2 se simplifica. Recuerda que al simplificar el resultado es 1. Y la respuesta sería simplemente y. Y ese resultado es el que lo coloco a continuación. Como ya no tengo más términos que analizar, fíjate que aquí tenía dos términos, por lo tanto dentro del paréntesis tienen que aparecer asimismo dos términos. Termino entonces el proceso, cierro el paréntesis y esta es la respuesta. Esta es la factorización de este polinomio. Fíjate, de lo que al principio tenemos una suma, esto lo hemos transformado en una multiplicación. De ahí la palabra de factorización, factorar, porque tengo factores. El un factor es el 2 y el otro factor es el polinomio x más y. Pero este es el resultado, 2 que multiplica a x más y.
¿Cómo verificas que este resultado sea el correcto? Bien, tenemos que analizar lo que está dentro del paréntesis y ver que ese polinomio no se pueda seguir factorando. En este caso, x más y ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, por ese lado estamos bien. Y la otra forma siempre de revisar es realizando la multiplicación. Es decir, tú tienes esta operación, 2 que multiplica a x más y. Sabemos que esta es una multiplicación y por lo tanto se puede aplicar aquí la propiedad distributiva. Realizando esa propiedad o aplicando esa propiedad, 2 por x, el resultado es 2x. Después más por más da más. 2 por y es igual a 2y. Fíjate que este polinomio es exactamente igual al que teníamos al principio y esa es también la forma en la que tú verificas que el resultado esté bien. Entonces ya tenemos aquí el resultado. Recuerda, este factor, el que ponemos siempre primero, corresponde al factor común del polinomio dado. En el segundo ejemplo voy a realizar la factorización del polinomio 5 menos 15m. Este polinomio también tiene dos términos, entonces es un binomio. Entonces recuerda, factorar significa encontrar unas expresiones algebraicas nuevas, conocidas como factores, que al multiplicarse entre sí nos den como resultado este polinomio. Entonces, como estoy aplicando el caso de factor común, voy a buscar algo que se repita en todos los términos. Yo siempre empiezo analizando si hay el factor común numérico. Es decir, ¿hay algún número que se repita en todos los términos? Bueno, a primera vista no hay un número que se repita como lo vimos en el caso anterior, pero allí tenemos que aplicar lo siguiente. Tú debes calcular el máximo común divisor entre los números que aparecen en cada uno de los términos. Fíjate que el primer término tiene únicamente el número 5, entonces este número entra al análisis, y el otro número que entra al análisis es el 15, que es el coeficiente de este término. Sí, no estoy tomando en cuenta aquí el signo negativo, no hay que hacerse problema en ese sentido, simplemente considero el 15. Bien, entonces recuerda que cuando calculas el máximo común divisor, lo que tú estás buscando es el número más alto que sea un divisor tanto del 5 como del 15. Es decir, estás buscando el número más alto para el que puedas dividir en forma exacta tanto el 5 como el 15. Entonces, debes tratar de buscar esto en forma mental, y si no lo puedes hacer así, tendrás que apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos, pero tratemos de buscarlo de una manera más directa. Entonces, entre el 5 y el 15, el máximo común divisor sería el 5. Es el número más alto que divide tanto al 5 como al 15. Aquí te puedo dar también un truquito que a veces funciona, en otras ocasiones no, pero lo puedes tomar en cuenta. Fíjate, entre estos dos números siempre fíjate en el menor, en este caso el 5. Y ahora analiza si es que en este caso el otro número lo puedes dividir para 5. Como 15, si puedes dividir exactamente para 5, entonces 5 y directamente es el máximo común divisor. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Ese máximo común divisor representa el factor común numérico y por lo tanto pongo aquí el igual y después ya coloco el valor de 5. Perfecto. Después de esto, entonces, antes tengo que analizar el factor común literal. Es decir, si hay alguna letra o letras que se repitan. En este ejercicio vemos que eso no sucede. El primer término es solamente un número. En el segundo término aparece la letra M, pero aquí no aparece. Para que haya factor común literal tiene que haber alguna letra o letras que estén presentes en todos los términos del polinomio. Caso contrario, no habría factor común literal. Bien, entonces hecho el análisis, abro nuevamente el paréntesis y ahora voy a armar el polinomio que va dentro del paréntesis. Para ello, ¿qué debes hacer? Tomas el primer término del polinomio, el 5,
y esto lo divides para el factor común que es también 5. Resuelves la división. 5 dividido para 5, eso es igual a 1 y ese 1 lo escribo aquí en el paréntesis. Después viene un signo de resta, pongo aquí el signo de resta, tomo el siguiente término que es 15m, ya no lo tomo como negativo porque ya puse aquí el signo, entonces pongo aquí 15m y este término lo divido para el factor común que es el 5. Resuelvo esta división. Siempre tiene que simplificarse el denominador. Si está bien calculado el factor común numérico, siempre tendrá que simplificarse. Quinta de 5 es 1 y quinta de 15 es 13. Siempre debo llegar a tener 1 en el denominador. Caso contrario, algo está mal en el cálculo. El resultado de esta operación sería 3 por m, es decir, 3m. Y ese resultado es el que lo coloco aquí. Como aquí hay dos términos, ya tengo los dos términos dentro del paréntesis. Terminé el proceso, cierro el paréntesis y tengo aquí la solución. Por lo tanto, la factorización de este polinomio es igual al producto de 5 que multiplica a 1 menos 3m. Fíjate que tengo el producto entre un monomio, 5 es un monomio desde el punto de vista de álgebra, por eso se llama factor común monomio, y esto que multiplica a un polinomio. Reviso que todo esté bien, este polinomio ya no se puede seguir factorando, no puedo hacer nada. Y si yo resuelvo esta multiplicación, ¿sí? Tengo aquí 5 que multiplica a 1 menos 3m. ¿Verdad? Entonces recuerda que la multiplicación es justamente lo opuesto, lo contrario a la factorización. Son dos operaciones inversas. 5 por 1 es 5 y menos 5 por 3, 15m. Este polinomio es exactamente igual al original. Entonces todo está bien. Un detalle importante. Todo esto que estoy escribiendo yo en la parte de aquí de la pizarra, debemos tratar de hacerlo en forma mental. Yo lo escribo aquí para que tengas claro de dónde se obtienen cada uno de estos términos, pero realmente debemos tratar de hacer un proceso mental para que el ejercicio no se vuelva demasiado laborioso. Fíjate, una vez que tenemos el factor común numérico, simplemente vas dividiendo. 5 dividido para 5 es igual a 1. ¿Sí? Menos, pones aquí menos. 15m dividido para 5, divides la parte numérica. El coeficiente 15 para 5 es a 3. Esta m no tiene con qué simplificarse, por lo tanto queda la m. ¿Sí? Con la práctica vas a ir haciendo esto de forma mental. En el tercer ejercicio voy a factorar el polinomio 10a menos 20b. Este polinomio también tiene entonces dos términos, es un binomio. Entonces voy a buscar algo que se repita en todos los términos del polinomio para factorar con este método del factor común monomio. Entonces, lo primero que voy a buscar es el factor común numérico, es decir, hay algún número que se repita en todos los términos del polinomio. Bueno, a primera vista tengo el número 10 y tengo el número 20, que no son iguales. Pero recuerda que en estos casos lo que tú debes calcular es el máximo común divisor entre qué números, entre los coeficientes de cada uno de los términos del polinomio. Un término es 10a, cuyo coeficiente es 10. Entonces el 10 entra al análisis. El otro término es menos 20b, solo me interesa aquí el 20. Como que fuera positivo, no me interesa ahí el signo negativo. Bien, entonces hay que calcular el máximo común divisor entre el 10 y el 20. Es decir, debo buscar el número más alto que divida exactamente tanto al 10 como al 20. Por ejemplo, para evitar hacer la tabla de descomposición en factores primos, que la puedes considerar si tú la necesitas. Mira, el 10 y el 20 yo puedo dividir para 2. Perfecto, claro que sí. Pero puedo encontrar un número más alto. El 10 y el 20 también puedo dividir para 5, que es mayor que 2. Pero el 5 tampoco es el número más alto que divide esos dos números. Porque el número 10 también divide al 10 y al 20. Y ese justamente es el máximo común divisor, el 10. ¿Ya? Algunos truquitos que pueden servirte. Fíjate nuevamente, cuando tienes así de varios números que son un poquito altos, fíjate en el menor, el 10. Y analiza si el otro número lo puedes dividir, en este caso para 10.
20 dividido para 10 es igual a 2, es una división exacta. Entonces con esto ya puedo definir que 10 es el máximo común divisor, ¿sí? Pero este método no siempre funciona, hay que tener un poquito de cuidado. Y si no, tienes que ir jugando un poquito con los números. Bueno, calculado el máximo común divisor, lo coloco aquí, que representa el factor común monomio numérico. Vamos a analizar el factor común literal. ¿Hay letra o letras que se repitan en todos los términos del polinomio? No, en este caso no, porque en el primer término tengo la letra A, mientras que en el segundo término tengo la letra B. Entonces no hay factor común literal. Listo. Entonces, después de colocar el 10, abro el paréntesis y voy a encontrar los términos que van dentro del paréntesis. Si ya tienes clara la idea, puedes hacerlo en forma mental. De todas maneras, yo voy a escribir los procesos para que tú los tengas muy claro. Pero repito, esto que voy a hacerlo aquí, poco a poco debes hacerlo en forma mental. Tomo el primer término, que es 10A. Y este término lo divido para el factor común, que es 10. Resuelvo esta división, 10 con 10 se simplifica y el resultado que me queda aquí es simplemente A, que lo escribo entonces dentro del paréntesis. Aquí tengo menos, pongo menos, analizo el segundo término, que es 20B. Recuerda que aquí ya no tomo en cuenta el signo porque ya lo escribí aquí. Entonces tengo el término 20B que lo divido para el factor común, que es 10. Y resuelvo esta división. Por ejemplo, aquí la décima de 10 es 1 y la décima de 20 es 2. Por lo tanto, la respuesta sería 2 por B, es decir, 2B. Y esto es lo que coloco aquí. Como el polinomio tenía dos términos, tiene que haber dos términos en el paréntesis. Entonces, termino el proceso, cierro el paréntesis y aquí tendría ya la respuesta. La factorización de este polinomio es igual al producto de 10, que es el monomio, por este polinomio a menos 2b. Reviso entonces, este polinomio no se puede seguir factorando y si realizo mentalmente la multiplicación, mira, 10 por a es 10a, después más por menos es menos, 10 por 2b, 10 por 2, 20 y la letra b. Todo estaría bien y ya tengo entonces ahí la factorización. En el cuarto ejercicio voy a factorar el polinomio 8a menos 16b más 20ab. Este es un trinomio que tiene tres términos, es decir, es un trinomio. ¿Sí? Aquí tengo el término 8a, aquí tengo el término menos 16b, que es el segundo término, y acá tengo el término 20ab, que es el tercer término. Entonces recuerda, para encontrar un factor común debo encontrar algo que se repita en los tres términos del polinomio. Empiezo entonces analizando, como siempre lo hago yo, el factor común numérico. Observo entonces los coeficientes que aparecen en los términos. Tengo el 8, el 16 y el 20. Entonces, a primera vista no tengo un solo número que se repita. En ese caso, debo calcular el máximo común divisor entre qué números. Tendría que hacer el análisis con el número 8, con el 16, solo lo tomo aquí positivo, y con el 20. ¿Ya? Entonces, al calcular el máximo común divisor, estoy buscando el número más alto que divida exactamente al 8, al 16 y al 20. A ver, primero voy a aplicar el truquito que te indiqué antes. De los tres números veo cuál es el menor. El menor es el 8. Y ahora analizo si los otros números puedo dividir exactamente para 8. Entonces 16 dividido para 8 es igual a 2, me sirve. Pero el 20 no puedo dividir exactamente para 8, el resultado sería un decimal. Con ello entonces, mira, este método ya no funciona para este caso. No puedo decir que 8 sea el factor común, pero lo que sí puedo saber después de este análisis es que el máximo común divisor y por lo tanto el factor común numérico tiene que ser menor a 8, no puede ser mayor a 8, eso sí ya no puede ser, queda descartado, debe ser un número menor que 8. Listo, vamos buscando esos números. Por ejemplo, los tres números son pares, entonces desde luego que todos pueden dividirse para 2.
Ahora, 2 es el número más alto que divide a los 3 números. No, ¿verdad? ¿Qué tal el 4? El 4 también divide a todos estos números. Preguntémonos, ¿el 4 es el número más alto que divide a los 3 números de allí? Sí, ese es el número más alto que es el divisor de estos números. Ese es entonces el máximo común divisor. Repito, si te dificulta un poquito este análisis, puedes apoyarte con la tabla de descomposición en factores primos de estos números y con ello calcular el máximo común divisor. Bueno, entonces, calculado el máximo común divisor, ese es el factor común numérico, lo escribo aquí el 4 y ahora analizo el factor común literal. ¿Hay alguna letra o letras que se repitan en los 3 términos del polinomio? No, porque a lo mucho, por ejemplo, la letra A está presente en el primer término y en el tercero, no está en el segundo. La letra B está presente en el segundo término y en el tercer término, pero no en el primero. Para que un factor común sea literal, esa letra o letras tiene que estar presente en todos los términos del polinomio, si no, no funciona. Entonces, en este caso, tengo nuevamente un factor común numérico. Bien, abro el paréntesis y comienzo a hacer las divisiones. Repito, si lo puedes hacer ya mentalmente, mucho mejor. Caso contrario, apóyate escribiendo las operaciones. La primera operación sería, tengo aquí 8a y esto divido para el factor común que es 4. Y resuelvo esta división. Mira, la cuarta 1, la cuarta de 8 es 2, por lo tanto el resultado aquí es 2a. Y ese resultado lo escribo aquí, 2a. Aquí viene menos, pongo aquí menos. La siguiente división, ¿cuál sería? Tomo el segundo término que es 16b. Lo tomo solo positivo, no hay problema aquí. Divido para el factor común que es 4. Igual, mira, cuarta 1, cuarta de 16, 4. ¿Qué me queda aquí? 4 por b, 4b. Entonces coloco aquí el resultado, 4b. Después más, fíjate que el polinomio original tiene 3 términos, por lo tanto dentro del paréntesis tiene que haber 3 términos. El último término es 20ab y esto lo divido para el factor común que es 4. Entonces simplifico, cuarta de 4, 1, cuarta de 20, 5 y el resultado es 5ab, que se entiende que es 5 por a por b, lo cual lo escribo aquí, 5ab. Ya he terminado todo el análisis, cierro el paréntesis y aquí tengo la solución. Esto entonces es la factorización de este polinomio, el 4 que multiplica el polinomio 2a menos 4b más 5ab. Bueno, algunas ideas importantes que debes llevarte de este grupo de ejercicios. Bueno, has notado que en estos ejercicios solo hemos calculado un factor común numérico. Ya vamos a ver otro grupo de ejercicios con factor común literal y la combinación. Pero en este caso solamente ha habido factor común numérico que lo obtienes calculando el máximo común divisor de los coeficientes de los términos, que recuerda que es el mayor número que divide a todos esos números. Y la estructura que tú vas a encontrar siempre como respuesta en estos ejercicios es el producto entre ¿qué? Entre un monomio, de ahí el nombre, factor común monomio, por un polinomio. Revisa siempre que el polinomio que tengas dentro del paréntesis no se pueda seguir factorando y que si tú realizas la multiplicación aplicando la propiedad distributiva, el resultado que obtengas debe darte el polinomio original, que justamente esa es la factorización, encontrar los factores. Este es un factor, el 4 es un factor, todo este paréntesis es el otro factor, ¿sí? Estos dos factores multiplicados nos dan como resultado este polinomio. Y de eso justamente es lo que se trata la factorización.